Buen día, qué bueno tenerlos acá en Infraestructural. Espero que este video sea de ayuda para ustedes y cumpla con sus necesidades. Empecemos. El día de hoy estudiaremos el diseño o flexión de vigas de concreto reforzado, utilizando el método LRFD y ACI 31811. Dentro del contenido se hablará inicialmente de la definición del método LRFD. Seguido a esto, analizaremos las fórmulas que aplican para el diseño o flexión de concreto reforzado bajo esta metodología. Después, hablaremos del comportamiento de vigas cuando la sección es de tipo balanceado o tiene un comportamiento controlado por compresión o controlado por tensión. También hablaremos del refuerzo mínimo flexión requerido por NSR10, el cual es el mismo indicado en ACI 31811. Por último, se explicará cómo realizar una plantilla en Excel para el chequeo de vigas a flexión de concreto reforzado. Definición del método LRFD. El método LRFD, o Load and Resistance Factor Design, tiene dos propósitos. Primero, modificar la resistencia requerida en las combinaciones mediante factores de carga. Segundo, modificar mediante factores phi la resistencia nominal, ya sea a flexión, cortante, torsión o condiciones axiales. Estos phi o estos valores de phi son diferentes a 1, por lo cual reducirá la resistencia nominal. Más adelante explicaré los valores de phi para el diseño a flexión dependiendo del comportamiento de la sección, si es controlada por compresión, si es controlada por tensión o si es un comportamiento balanceado. Fórmulas para el diseño a flexión de vigas de concreto reforzado. El diseño a flexión mediante el método del RFD se basa en la resistencia última de la sección, es decir, se lleva al límite de la resistencia a compresión el concreto. En un video explico las tres etapas de comportamiento del concreto cuando está sometido a flexión. En este caso, las vigas que vamos a diseñar están en la etapa 3, una situación de resistencia última para el concreto, y asimismo el acero ha superado las deformaciones unitarias de fluencia. La resistencia a flexión de una viga está dada por un par de fuerzas internas, que se distribuyen en un área, produciendo así un esfuerzo. Ese par de fuerzas internas o resultantes, una de tensión y la otra de compresión, estarán separadas entre sí una distancia perpendicular. La multiplicación de esa resultante por la distancia perpendicular dará como resultado un momento y será un momento interno resistente. La resultante de tensión será AS por FY y estará ubicada en el centroide de las barras de acero. Lo podemos ver en esta expresión, en esta fórmula, de esta manera. Y la resultante de compresión estará ubicada en A medios. A es la profundidad del bloque de compresión de Will, una manera aproximada de idealizar la distribución de esfuerzos en el concreto cuando alcanza su resistencia última a compresión. Esta fórmula que vemos en la parte inferior es la que nosotros vamos a utilizar en la plantilla de Excel para determinar la resistencia a flexión de la viga de concreto reforzado. También se puede diseñar una viga de concreto reforzado y encontrar una cantidad de acero a partir del momento actuante, partiendo de dimensiones iniciales de la base y la altura, también planteando un D, proponiendo materiales como puede ser el F'C de 21 megapascales y el acero de refuerzo con un FY de 420 megapascales. Por ejemplo, en una viga simplemente apoyada con una carga distribuida, el valor de momento es W cuadrado sobre 8. Empleando esta primera fórmula, el anterior valor será el momento MU. B y D los vemos en esta imagen. B y D. Estos valores los ingresamos
en la fórmula de resistencia nominal. Y este parámetro lo utilizaremos en la siguiente fórmula para determinar la cuantía de acero requerida. Una vez se encuentra la cuantía, se puede reemplazar en la siguiente fórmula y encontrar el momento de diseño o resistencia de diseño. Para este caso, se puede utilizar un phi de 0.9. Sin embargo, este debe verificarse y calcularse dependiendo de las deformaciones unitarias que se presenten en el acero, lo cual se verá más adelante en este video. Sección balanceada. Es aquella en la cual el acero en tensión teóricamente alcanzará de manera simultánea su punto de cedencia al mismo momento que las fibras extremas del concreto alcanzarán una deformación unitaria de .003. .003 en el concreto y deformación unitaria de cedencia de .002 en el acero. En este tipo de sección podemos determinar la deformación por cedencia del acero como Fy sobre el módulo de elasticidad, y en este caso el phi que se debe utilizar si utilizamos estribos cerrados rectangulares será de 0.65, y si son de tipo espiral el phi será de 0.75. Sección controlada por compresión. Es aquella en la cual la deformación unitaria del acero es menor o igual a la deformación unitaria de .003 del concreto cuando está sometido a compresión. En este tipo de sección gobiernan los esfuerzos de compresión, superando la deformación unitaria de .003, llevando a fallas frágiles en los elementos. En este caso, el phi a utilizar, si se utilizan estribos cerrados rectangulares, será de 0.65, y si son de tipo espiral, el phi a utilizar es de 0.75. Tiene un comportamiento completamente dúctil, es decir, se presenta una falla de manera progresiva y se manifiesta a lo largo de un periodo de tiempo. No es de manera inmediata y frágil, permite reparaciones en ese elemento, también permite posibles evacuaciones. Adicional a esto, es más eficiente y permite mayor capacidad de flexión. Para este caso, el phi es de 0.9. Bueno, y si la sección no está controlada por compresión o controlada por tensión, hay una zona de transición. Es decir, si las deformaciones unitarias en la zona de tensión de la viga está entre la deformación de fluencia o de cedencia del acero y una deformación de .005, se considera que el elemento está o se encuentra pues en zona de transición, y la resistencia nominal en la flexión Mn debe ser afectada por un phi calculado de la siguiente manera. Si se están utilizando estribos rectangulares, la fórmula a emplear es esta. Si se están utilizando estribos espirales, en espiral la fórmula es esta, donde ET es la deformación unitaria por tensión. En la plantilla que vamos a desarrollar se explica cómo calcular esas deformaciones unitarias por tensión. Refuerzo mínimo de flexión. Para este caso de vigas de concreto reforzado, se debe cumplir con un requisito de acero de refuerzo mínimo, el cual está dado en función de la resistencia a compresión del concreto y el límite de fluencia del acero. La fórmula que se está presentando es para determinar el área de acero mínima. Sin embargo, utilizando esta misma fórmula, pero no afectándolas por la base y por el D, encontramos la cuantía mínima por flexión. Para finalizar este video, vamos a revisar una propuesta de plantilla de diseño a flexión de vigas de concreto reforzado utilizando el método del RFD indicado en el reglamento NSR10 y en el ACI 318.8.
En este caso nosotros estamos planteando una viga que tiene 400 milímetros de altura, 300 milímetros de base. Estamos utilizando barras de diámetro de 19.1 milímetros o 3/4 de pulgada, y tenemos concreto de 21 megapascales de resistencia a la compresión y acero de 420 megapascales de límite de fluencia. En esta sección estamos viendo todo lo que son los datos de entrada, parámetros de inicio, y acá en la parte de la derecha estaremos viendo la explicación de cada uno de esos parámetros. Seguido a esto, vamos a revisar si la propuesta de acero que tenemos cumple con la cuantía mínima indicada por el reglamento que veíamos hace unos minutos. Planteamos el área de acero de la sección. Acá vemos la fórmula, área de acero de cada una de las barras por el número de las barras que tenemos, área de la sección del concreto, B por H, la cuantía de acero, en este caso estamos calculando como área de acero total dividido el área de concreto. La cuantía mínima que estamos determinando acá, la calculamos con base en la fórmula anterior. En este caso, estamos chequeando que la cuantía que nos está dando, .007, es mayor a la cuantía mínima de .003. Es decir, en términos de acero, esta viga que estamos proponiendo cumple con la cuantía mínima exigida por el reglamento. Posterior a esto, calculamos lo que son los parámetros para determinar la resistencia por momento. Calculamos lo que es la profundidad del bloque de Whitney. Utilizamos esta fórmula del bloque de Whitney para calcular el parámetro C, en el cual se tiene en cuenta un parámetro beta 1 que es de 0.85 para concretos con resistencia a la compresión menor a 30 megapascales. Posterior a esto, entramos a hacer el cálculo de las deformaciones unitarias en el acero que está en tensión. Para eso tenemos en cuenta el parámetro D, calculamos en la parte superior, y el parámetro 0, quedando así pues, en la fórmula D menos C sobre C por .003. Ese parámetro de .003 es la máxima deformación en el concreto debido a la compresión. Para este caso tenemos que la deformación unitaria del acero en tensión es de 0.01. Como veíamos hace unos minutos, si tenemos una deformación unitaria en el acero mayor a .005, podemos utilizar un phi de 0.9. En caso de que este valor sea diferente, tenemos que entrar a calcularlo, ¿sí? Calcular si el phi si está en una zona de transición o si la sección que estamos diseñando está en una zona controlada por compresión. Entonces el phi será de 0.65 en ese caso. Debido a que nos da 0.9 el phi, podemos reemplazar los valores en la fórmula. Área de acero por Fy. Esta área de acero por Fy será la resultante de tensión multiplicada por un brazo de momento que será D menos A menos. Para este caso tenemos que la resistencia de diseño es de 99 kN. Gracias por quedarse hasta el final de este video, espero que este material les haya servido. No olviden, si les gustó este material, darle like y suscribirse para estar pendientes de más información relacionada con la ingeniería estructural. Muchísimas gracias.